Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Este tema es fundamental porque se trata de la fundación de la iglesia, del nacimiento de la iglesia, y algunos llaman a Hechos de los Apóstoles el quinto evangelio o el evangelio del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, tema 28, y es significativo que va planteando hechos, no sueños, no proyectos, no elucubraciones, sino realidad. Entonces ya también desde ahí nos está indicando por dónde va la canción. La sugerencia, la recomendación que ya hacía la otra vez, la semana pasada, era que vayan leyendo que durante ese tiempo, desde la resurrección hasta Pentecostés, pero puede ser más, pero al menos en este tiempo, pues dediquen el espacio para ir leyendo 1, 2, 3, cada uno de los capítulos, cada uno de los textos de este documento, que es muy bueno porque nos va planteando cómo nace la iglesia, la comunidad primitiva. Dentro de ello nos va planteando los viajes apostólicos del apóstol Pablo. Entonces nos va presentando, hago una introducción general, nos va presentando el nacimiento de la iglesia, la venida del Espíritu Santo, el concilio de Jerusalén, donde tienen que resolverse algunos problemas para que pueda llegar el mensaje a todas partes. Ya veremos un poco más en profundidad qué fue eso del primer concilio de Jerusalén. Vienen los diáconos a ver delegar responsabilidades, y vienen también, por supuesto, la conversión de Saulo y la fundación de comunidades. Entonces hay mucha tela en Hechos de los Apóstoles. El autor se plantea a Lucas, así como hubo un tema que se dio que era el Evangelio según San Lucas. Entonces este mismo autor se atribuye que escribe el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles, y Lucas doctor, y Lucas discípulo de Pablo. Lucas discípulo de Pablo, acompaña a Pablo en varios de sus viajes. Entonces es alguien que tiene la fuente, que tiene la matriz, que tiene de dónde agarrar para transmitir. Es alguien que tiene de dónde agarrar para transmitir. Lo hace en el Evangelio y lo hace aquí. ¿Por qué? Porque uno de sus maestros, de sus guías, fue Pablo. Entonces tiene mucha tela de dónde cortar, así como tema anterior hablando de Juan decía de cómo fue el testigo presencial, porque vio en vivo y en directo. Así también Lucas le tocaron varias cosas por estar cerca de Pablo. Entonces les decía como algo fundamental el evangelio, que el quinto evangelio, algunos lo plantean así, quinto evangelio o evangelio de el Espíritu Santo. Si los 4 evangelios nos hablan de Jesús, este evangelio, y pongo entre comillas porque no se le da el nombre de evangelio comúnmente, pero algunos lo plantean así, el protagonista principal es el Espíritu Santo, al grado tal que en algunas ocasiones le dirá a Pablo: detente, no, es decir, bájale, porque quería ir a predicar ahí un pueblito y la idea es que llegara y predicara hasta Europa. Entonces, protagonista principal. Entonces va planteando aquí distintos momentos, pero vamos a ir metiéndonos un poco directamente en el libro. Al principio, capítulo 1, dice 1:1,
Yo traté en mi primer libro, el Evangelio según San Lucas, querido Teófilo, de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado sus instrucciones bajo la acción del Espíritu Santo a los apóstoles que él había elegido. Entonces el Evangelio, darnos a conocer quién es Jesús hasta su ascensión. Y aquí viene la despedida en el capítulo 1 y la ascensión de Jesús. Y dice, lo vieron elevarse, capítulo 1, verso 9, y se acercan dos ángeles, dos hombres vestidos de blanco, y le dicen, verso 11, Galileos, ¿por qué se han quedado ahí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes ven que sube, regresará. Y entonces viene ya el salto hacia la iglesia en Jerusalén, la primitiva comunidad, y dentro de ello la elección del sucesor de Judas, la elección del sucesor de Judas. Y aparece por ahí, verso 13, subieron al piso superior, segundo piso, casa de Juan Marcos. Verso 16, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que el Espíritu Santo había anunciado por boca de David. Tendríamos que buscar por ahí cuántas veces aparece Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, pero es algo constante. Y nos va hablando de la sucesión apostólica como algo fundamental. Verso 21, es necesario que uno de los que nos acompañaron durante todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo con nosotros, que sea testigo de su resurrección, y presentaron a dos, a José, apellidado Barsabás, y por sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron, Señor, que conoce los corazones de todos, indícanos cuál es el elegido para ocupar el puesto que dejó Judas, para ocupar, verso 25, 1:25, para ocupar en ese ministerio apostólico el puesto de Judas. Echaron suerte y le tocó a Matías, y entró a formar parte del grupo de los 11 para completar los 12 apóstoles. Y vamos al capítulo 2, el día de Pentecostés. Y entonces viene el Espíritu Santo, vino del cielo un ruido, así como hoy que hubo un temblor a las 11 y tantos, así, en aquella ocasión les tembló sabroso porque llegaba el Espíritu Santo. Y dice, verso 3, se aparecieron como lenguas como de fuego y se posaron en el coco. Entonces, lengua, ¿en qué parte del cuerpo tenemos la lengua? ¿Para qué utilizamos la lengua? ¿Para qué nos sirve la lengua? Entonces, no es nada más como lenguas de fuego, sino que ya eso nos está indicando la predicación, la evangelización que se verá en Pedro, entre otros, en Pablo, entre otros, el querigma, la predicación. Verso 4. Buscan por ahí, verso 4, 2:4, ¿qué dice por ahí? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Entonces, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y más adelante nos dirá que había gente de todas partes. Verso 11, incluso había árabes ahí. Entonces incluso había árabes, había gente de todo mundo, judíos que habían ido a esa fiesta de Pentecostés, que era diferente al Pentecostés que nosotros conocemos. Era una fiesta judía que tenía lugar 50 días después de la Pascua, y en ella se celebraba la alianza con Dios en el Sinaí. Entonces, una alianza, así como Jesús había hecho la alianza el Jueves Santo con su sangre, venía otra alianza que se sellaba en Pentecostés 50 días después,
Y esta alianza que Dios hace es con el Espíritu Santo. Allá es alianza de Dios y el pueblo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y ahora una alianza sellada con el poder del Espíritu Santo prometido por Jesucristo. Dios renovó su alianza enviando su Espíritu Santo sobre los apóstoles para que pudieran continuar la misión de Jesús. Y aparecerán dos signos claves de la acción del Espíritu Santo: el entusiasmo y la decisión de los apóstoles para proclamar el Evangelio. El entusiasmo y la decisión. Entonces es fundamental la presencia del Espíritu Santo. Uno de los elementos es: antes del Espíritu Santo miedo, después del Espíritu Santo valor, valentía, vigor, entusiasmo. Esa sería la pequeña diferencia. Antes de Pentecostés, antes de recibir en plenitud el Espíritu Santo, miedo. Entonces anotan por ahí: antes de Pentecostés, miedo. Viniendo el Espíritu Santo, fortaleza, valentía, entusiasmo. Entonces, algo distintivo, algo característico. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de fortaleza. Entonces, por ahí, tendremos que ver si tenemos el Espíritu Santo o no, si se nos nota o no, y si no, a pedirlo. Ven, Espíritu Santo, dame el don de entendimiento. Ven, Espíritu Santo, dame el don para ser testigo de Cristo vivo resucitado. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a vencer mis temores. Ven, Espíritu Santo, tendremos que pedir. Dice Jesús: el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Círrame por ahí, Martín. Y dice, bueno, entonces Pentecostés, nacimiento de la iglesia. Pentecostés, nacimiento de la iglesia. Ciertamente Jesús funda la iglesia. No es un momento aislado, cerrado o exclusivo, sino que es una extensión. Algunos plantean que el nacimiento de la iglesia es cuando Jesús muere y le abren el costado y de ahí sangre y agua, nacimiento de la iglesia. Pero ese también es un momento fundante del nacimiento de la iglesia, la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por esto que nos dice el texto, y lo veremos ahorita adelante, sobre todo antes del Espíritu Santo, temor. Domingos, todos estos domingos de Pascua, todas estas semanas, insistirán miedo, miedo, temor, miedo, temor, miedo, incertidumbre, miedo, como el miedo que está pasando México, que no quiere salir de su casa, ir a la escuela, y ya están cerrando las iglesias para que no se contagien y que no se saluden. Entonces, antes del Espíritu Santo, el miedo. Así como ahorita el miedo, y ya en mesa redonda plantearemos algunas cosas, viene el Espíritu Santo y viene valor al grado tal de que llegan a decir: cuando les prohíben predicar, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Viene versículo 11. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas la grandeza de Dios. Verso 13. ¿Alguien que lea verso 13? Estamos en 2:13. Verso 13. Te ganaron. A ver, dice acá: unos veían con buenos ojos los signos de que hablaban y que todos entendían en su propio idioma. Y más adelante dirá que eran 3,000 los ahí presentes en el discurso de Pedro. Y unos decían, verso 13, otros se burlaban diciendo: están borrachos, como los que están acá en el Zócalo, están borrachos. Y dirá Pedro después: pues no están borrachos, son las 9 de la mañana. No están borrachos,
no es esta canción, no es el alcohol, sino que es la acción del Espíritu Santo. Discurso de Pedro. Nos encontramos aquí en discurso de Pedro ponen querigma. Entonces, discurso de Pedro, querigma. Hechos 2, 14, 41. 2, 14, 41. Querigma, ya les habíamos dicho que es querigma. Primer anuncio. El anuncio querigmático, el anuncio solemne, pasión, muerte, resurrección de Jesús. Primer anuncio solemne, pasión, muerte, resurrección de Jesús. Y dice, verso 14, entonces Pedro, poniéndose de pie, un elemento, junto con los 11, levantó la voz y declaró solemnemente. Entonces, 3 elementos que marca aquí esta Biblia. Biblia del joven, Biblia católica para jóvenes que estoy utilizando, aunque también tengo la Biblia didáctica, ya utilizaremos por ahí otra cosa. Otros elementos dice, poniéndose de pie. Poniéndose de pie el que antes, cuando la criada lo descubre, se esconde, se agacha, se oculta y jura 3 veces no conocer a Jesús. Ahora se pone de pie. Ya está indicando no únicamente un aspecto físico, no es nada más lo físico, ya está hablando la acción del Espíritu Santo en Pedro. Más adelante dice, levantó la voz, no una vocecita, tú mismo hablar te delata, le decían, y él juraba, yo no lo conozco. Y ahora levanta la voz. Entonces el Espíritu Santo nos va ayudando a levantar la voz. No es de gritar, sino que, y dice, declaró solemnemente. Entonces en un versículo, verso 14, por ahí alguien que lea en su versión de latinoamericana, a ver qué elementos utiliza. Entonces Pedro se presentó con los 11, levantó su voz y habló en esta forma. Entonces aquí remarca más, poniéndose de pie, levantando la voz y declarando solemnemente. Entonces no es cualquier cosa, anuncio querigmático. Por eso digo, no es de agarrar el micrófono, no es de tener una voz superpotente, no, que también cuenta, sino de todo lo que nos está ya indicando la acción del Espíritu Santo. Y entonces dice, sigue en el siguiente verso, atiendan a mis palabras, seguimos en el 14, atiendan a mis palabras. Poniéndose de pie, levantó la voz y declaró solemnemente, entre otras cosas, atiendan, fíjense bien en lo que pasa y atiendan a mis palabras. Son las 9 de la mañana, no están borrachos. Verso 16, lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. Y vamos a Joel 3:1-5, porque aquí plantea unos elementos diferentes en la versión, la traducción. Joel 3:1-5 y lo que aquí nos presenta Hechos de los Apóstoles, hay unos acentos que voy a remarcar. ¿Alguien ya encontró? Joel, profeta, Antiguo Testamento, Joel 3, efusión del Espíritu. Leemos 3, 1 al 5. Leemos 1, 2 y 3. Y sobre todo en el 2, 1 y 2. Sobre todo en el 2 vamos a contrastar con lo que nos presenta Lucas. A ver. Yo derramaré mi espíritu. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todos los mortales.
tus hijos y tus hijas hablarán de parte mía. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. En aquellos días, hasta sobre los siervos y las sirvientas derramaré mi espíritu. Ok, te alabamos, Señor. Sigue diciendo más, pero uno es, derramaré mi espíritu y profetizarán. Y Pedro nos dice, se cumple la profecía de Joel 3, 1 a 5. Y dice, sus ancianos tendrán sueños. Sus ancianos tendrán sueños. No es de medio sueño. No. Varias veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo aparece sueños. Pensar los sueños que tiene el faraón y los sueños que interpreta José. Entonces de esos sueños se trata. Y Dios y el ángel se le apareció en sueños a José y le dijo, no temas recibir a María. Entonces de esos sueños. No sueños de que me drogué y tomé por ahí alcohol o tomé droga y ya está delirando. No, sino otros sueños. Por ahí. El Luther King decía, tengo un sueño en el cual lleguen todo mundo blancos y negros a verse como hermanos. Va por ahí, tener sueños. Y dice, y sus jóvenes tendrán visiones, no porque tomaron peyote o están ahí con la bolsa de cemento y tienen esas visiones, pues, alucinando, pues no. Entonces es importante esto, porque tendremos que ver, anotan en su cuadernito, qué sueños has tenido, qué visiones has tenido, qué sueños y visiones has tenido. Buenas tardes. Cuando llegué, una de las cosas que les planteaba era cómo sueñan la parroquia. ¿Cómo sueñan? No, por eso. Ahí está la canción, decir, no es nada más, pues, como no tengo nada que hacer, voy a soñar. A ver. Por eso. Entonces, por eso, ahí está la canción, no es algo nada más, pues a mí se me ocurre ya, no. Entonces, aquí está lo que nos dice Joel y aquí está lo que nos dice Pedro, diciendo se cumplió lo que los profetas anunciaron. Entonces, ese esquema tendremos que utilizarlo. Es este y otros discursos de Pedro, estos querigmas, estos primeros anuncios solemnes, tenemos que aprendérnoslos de memoria para utilizar el esquema en cuanto predicación, en cuanto misión, en cuanto predicación. ¿Qué esquema está utilizando? Entonces, utilizando la Biblia, los profetas, las profecías. Y dice, derramaré mi espíritu, dice aquí en esta versión, hasta sobre criados y criadas, hasta en los criados y las criadas. Acá en el Hechos dice lo siguiente, verso 17, en los últimos días derramaré, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos sueños. Verso 18, y hay aquí la diferencia. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces hay un acento. Por ello la conveniencia de ver distintas traducciones. No casarse con una. Ver distintas. El ideal sería ver desde el griego, desde el latín, del lengua. Entonces aquí habla siervos, siervas. Quizá no nos diga nada esa palabrita siervo, pero nos dice más cuando dice hasta ¿quiénes? Decía, hasta sobre
los criados y las criadas. Entonces, dirá el texto sagrado, Pablo, no tenemos aquí entre nosotros al rey del universo, al presidente, al faraón, al gobernador, sino que tenemos gente sencilla, común y corriente. Y dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque eso no lo revelaste a los faraones, a los reyes, a los magistrados, sino a la gente sencilla, a la gente humilde. Y dice aquí, hasta sobre criados y criadas, que es diferente el acento, siervos, siervos. Entonces, entendemos más claramente. Entonces, por ello, de ver. Habrá prodigios, y ya en el verso 22 al 25 vamos a... Después les recomiendo que lean todo este texto del 14 al 41. Después va diciéndonos de David mismo, que profetizó, verso 27, no permitirás que tu fiel experimente la corrupción. Entonces, sacando al profeta Joel, sacando a David como profeta. Y entonces dice, se cumple 32, verso 32, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos somos testigos nosotros. Y va diciendo, verso 34, porque David no subió a los cielos, pero él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de sus pies. 36, Dios lo ha constituido Señor y Mesías a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Verso 37, busquen verso 37, 2:37, para que subrayen. Verso 37. A ver, escuchamos, corriendo. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ok, vamos a alguien que tenga otra versión de la palabra de Dios. ¿Nadie? Bueno, aquí aparece, dice en esta versión, verso 37, 2:37, estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón. Estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón, y por eso dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta de Pedro, verso 38, ¿qué dice por ahí? Conviértanse y... Entonces, este mismo esquema aparecerá constante en Hechos de los Apóstoles. No exclusivo, pero sí una constante. Entonces, querigma, predicación. Bueno, antes de eso, el Espíritu Santo, que nos guía, que nos impulsa, que nos conduce a predicar la palabra de Dios. Entonces, Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Entonces, viene después la predicación, el querigma, el primer anuncio. Pasión, muerte, resurrección, en esencia. Sería 22 al 24, ahorita lo leemos. Y después viene de la predicación, la conversión, el bautismo. Y dirá un paso más adelante, el integrarse a la comunidad. Entonces son procesos que tendremos que ver si estamos siguiendo o no, para ver dónde quedó la bolita, qué nos falta integrar. Que el grupo de renovación de Alpuyeca vino la efusión del Espíritu Santo, vino el Padrecito y oró y pidió la efusión del Espíritu Santo. ¿Y dónde quedó ese entusiasmo, esa valentía, esa predicación, ese querigma? Y se vino abajo ese grupito.
Entonces, ¿dónde quedó el Espíritu Santo? Entonces tendremos que ver. No lo digo del grupo, estoy diciendo de comunidad, como comunidad. Porque ¿cuántos Pentecostés desde que nacimos, hemos estado? Nuestro bautismo, nuestra confirmación. Entonces ahí está la canción. Dice Pablo, el Espíritu Santo sopla donde quiere. Entonces tendremos que pedir una y otra vez, Espíritu Santo, ven, ven y ven. Porque tenemos mucha chamba para que se vaya la influenza, se vaya el miedo y la gente siga su vida. Entonces tendremos que, por ahí, pedirle esa ayuda al Espíritu Santo. Vemos verso 41, 2:41. Sí, ¿qué dice ahí? Verso. Entonces, los que aceptaron la palabra de Pedro, la palabra querigmática del apóstol Pedro, el querigma, el primer anuncio, fueron bautizados, porque su predicación tocó los corazones en lo más profundo, y fueron bautizados, y dice ahí que fueron 3,000 personas. Verso 39, ¿qué dice? Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los extranjeros a los que el Señor llama. Entonces, hubo conversión y bautismo de 3,000 personas, y cuando la multiplicación de los panes, Juan 6, nos dice que comieron 5,000 hombres sin contar. Cuando se pierde Jesús en Jerusalén, ¿qué edad tenía? Entonces había todo mundo, y lo remarca verso 39, es que había papás, hijos, tíos, abuelitos, hermanos. Entonces el bautismo no fue nada más para los de 30 años para arriba, como dicen los hermanos separados, testigos de Jehová incluidos. Entonces el bautismo no fue para hombres con edades comprendidas de 30 años para arriba. Juan capítulo 6, vamos a buscar por ahí donde dice que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, para poner una cita paralela por aquí. Juan 6, será la mitad o más de la mitad. Y verso 39, la promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para todos los extranjeros. Y verso 41, los que aceptaron su palabra fueron bautizados y se les unieron aquel día unas 3,000 personas. Por eso es importante Juan 6. Buscaremos versículo donde dice, será de la mitad hacia adelante. ¿Ya encontraste, Marcos? Donde nos dice que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Juan 6:10. Ok. Leer, por favor. Jesús les dijo, hagan que se sienten los hombres, pues había mucho pasto en ese lugar, y enseñar a los hombres el número de esos 5,000. Sí, pero necesitamos que había 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Eso es lo que necesitamos. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.